Este programa contiene imágenes gráficas y reportes de la Segunda Guerra Mundial. Se sugiere discreción. 8 de mayo de 1945. Al fin se terminó la oscuridad. Las personas celebraban por toda Europa y alrededor del mundo la victoria sobre la Alemania nazi. Desde el día D, el desembarco en las playas de Normandía en junio de 1944, tomó casi un año completo ganar la guerra. Al enfrentar la derrota, Adolfo Hitler se volvió aún más implacablemente determinado a luchar hasta el final mismo. Mientras su Tercer Reich colapsaba lentamente a su alrededor, la brutalidad del conflicto armado y el fanatismo de los nazis se incrementaban. Esos 11 meses, el periodo más implacable y brutal de la Segunda Guerra Mundial, dejaron cicatrices eternas en los corazones y en la historia. El ocaso del Führer, parte 1. Verano de 1944. Por casi 5 años, Europa ha estado en guerra en espera de su liberación. El 6 de junio, los aires de libertad finalmente comenzaron a soplar sobre las playas de Normandía. En la noche del día más largo, más de 150.000 soldados lograron llegar a tierra. Para el 1 de julio, casi 1 millón de hombres luchaban en Normandía. Los aliados tenían el control sobre los cielos. Sistemáticamente destruían la infraestructura utilizada por los alemanes. Todos sus convoyes de refuerzos sufrían bombardeos. Incluso el capitán general Rommel, el jefe de las fuerzas alemanas en Normandía, fue herido en un ataque aéreo. Una broma comenzó a circular entre los rangos alemanes. Si ven un avión blanco, es uno estadounidense. Si ven un avión negro, es uno inglés. Y si no ven nada, es la Luftwaffe. Aún así, el resultado estaba lejos de resolverse. Los ejércitos de Hitler ponían una resistencia extrema. El general británico Montgomery esperaba tomar la ciudad de Caen dentro de 24 horas. El evento tomó 6 semanas y un bombardeo masivo que destruyó la ciudad. Al fin, en la última semana de julio, el frente cedió. Los estadounidenses se las arreglaron para abrirse paso en la península de Cotentin. Las tropas aliadas liberaron Bretaña y muy pronto, el tercer ejército estadounidense devastador del general Patton liberó ciudad tras ciudad y se dirigió hacia el este. La liberación de Europa Occidental finalmente iba en camino. Francia Occidental estaba en ruinas. La población estaba resentida, pero luego de 4 años bajo dominio nazi, finalmente había esperanza. El estado de ánimo era uno de confianza. Cortaremos a través de Alemania como a la mantequilla, predijeron aquellos alrededor del general Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas. Este estado de ánimo de optimismo fue incrementado desde que en el frente este una gran ofensiva estaba en camino. Stalin había desatado las fuerzas rusas en la operación Bagration. Su objetivo era apoderarse de Bielorrusia, con el propósito posterior de abrir una ruta a Varsovia, que a su vez controlaba el acceso a Berlín. El ejército rojo avanzaba como una apisonadora que aplastaba todo lo que estaba en su camino en un frente de 1000 kilómetros. Más de 1 millón de hombres, 4.000 tanques, 30.000 piezas de artillería y más de 6.000 aviones atacaron al enemigo. Nada podía detenerlos. El hombre fuerte del Kremlin mostró que tenía un sentido de la historia. Stalin esperó hasta el 22 de junio para lanzar su ofensiva. Hitler había atacado a Rusia 3 años antes de ese día, el 22 de junio de 1941. En este frente, los soviéticos fueron de una victoria a otra. Hitler había ordenado a sus generales que aplicaran una estrategia de fortalezas, atrincherarse en unos cuantos lugares bien defendidos para contener al enemigo y forzarlo a tener peleas largas y sangrientas.
Al imponer una guerra de movimientos en 1940, Hitler estaba un paso adelante en términos de tácticas. Al asegurar a sus generales en las ciudades, el Führer ahora había retrocedido a los combates de vieja usanza. Los soviéticos rodearon las ciudades y los esperaron para que cayeran como la fruta madura. Vitebsk, Orsha, Magilov, Babruisk, Minsk. Las ciudades de Bielorrusia cayeron una a una. Vasily Grossman, corresponsal del periódico del ejército soviético La Estrella Roja, destacó: el camino a Babruisk es el camino a la retribución. Aquí hierve el caldero de la muerte, al envolver en una venganza cruel a todos esos que no han dejado sus armas y huido al occidente. Para retrasar el avance ruso, los alemanes llevaron a cabo una táctica de tierra quemada, al devastar y destruir toda infraestructura de las ciudades. Pero nada podía parar al ejército rojo, ni siquiera la destrucción de los puentes, tampoco las miles de minas puestas por los alemanes. Su progreso fue tan rápido que se quedaban sin combustible. Para mantener el ritmo, los soldados rusos algunas veces mezclaban vodka y diésel para mantener los tanques en marcha. Un cabo alemán le escribió a su esposa: si los rusos continúan en esta dirección, no deberás esperar mucho antes de que se encuentren en tu umbral. Los territorios liberados estaban en llamas. La población liberada perdió todo: sus pertenencias, a menudo sus hogares, algunas veces hasta sus vidas. Para celebrar lo que fuera una de las derrotas más grandes causadas a la fuerza de defensa, Stalin hizo que 57.000 prisioneros alemanes desfilaran en Moscú el 17 de julio de 1944. 3 años antes, Hitler les había prometido que marcharían por Moscú. Una promesa ahora cumplida. Atacados por el occidente por las fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses, al este por los soviéticos, el Reich estaba amenazado hacia el colapso repentino, especialmente porque un golpe importante estaba a punto de caer sobre su cabeza. Convencidos de la inminente derrota, un círculo de oficiales alemanes quiso eliminar a Hitler para poder abrir negociaciones con los aliados. El 20 de julio, mientras el Führer se reunía con su cúpula directiva, estalló la bomba. El estallido causó gran daño. Pero a pesar de la violencia de la explosión, Hitler sobrevivió milagrosamente. Su tímpano estalló y una venda cubría su oreja, pero él estaba vivo. No todos tuvieron tanta suerte. Muchos hombres que estaban con él sufrieron lesiones graves y más tarde morirían. Ese mismo día, Benito Mussolini, quien aún reinaba sobre la mitad norte de Italia, le hizo una visita. Cuando Hitler le mostró la ubicación del ataque, le dijo: la bomba explotó justo a mis pies. Está claro que nada puede sucederme. Mi destino es seguir mi causa y completar mi tarea. Estoy más convencido que nunca que la gran causa a la que he servido triunfará, a pesar de los peligros actuales. Hitler interpretó su supervivencia como una señal del cielo. Mussolini se abstuvo de contradecirlo. Antes de irse, il Duce le dijo: luego de este milagro, es impensable que nuestra causa pudiera caer.
Cuando los alemanes se enteraron que Hitler había sobrevivido, muchos lloraron de alegría. Gracias a Dios, el Führer está vivo, decían las personas en las calles de Berlín. Para julio de 1944, muchos alemanes aún pensaban que el Führer representaba la única esperanza para ganar. La misma noche del intento del asesinato, el dictador se dirigió a su pueblo. Ganz kleine, blöde, verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche, ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nur mehr sofort rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn es irgendwo Widerstand leisten soll, sofort niederzumachen. El bombardeo agudizó la tendencia natural de Hitler hacia la paranoia. Fueron arrestadas 5.000 personas. Esto fue seguido por juicios rápidos. Algunos generales, vestidos elegantemente unas semanas antes, ahora se presentaron ante los jueces con vestimentas andrajosas. Lucían sucios y demacrados. El juez Freisler, un fanático nazi, los bañó de insultos. Gritaba tan fuerte que los técnicos responsables de grabar esta parodia de justicia le pidieron que bajara el volumen. La sentencia no daba lugar a la apelación. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Se ejecutaron unas 200 personas. Tras esta purga brutal, los alemanes tendieron a volverse más fervientes para evitar ser sospechosos de poco entusiasmo. Uno debía mostrar lealtad al Führer hasta la muerte. En el ejército, el saludo de Heil Hitler reemplazó al saludo militar tradicional. El régimen colocó a sus hombres de mayor confianza en los puestos más altos, comenzando con el jefe de la SS, Heinrich Himmler, quien fue nombrado jefe del ejército de reemplazo. Ahora él tenía completa autoridad sobre casi 2 millones de hombres. Goebbels, el ministro de propaganda, se convirtió en el ministro general de guerra del Reich. Satisfecho con los poderes otorgados, le confió a sus amigos: se necesita de una bomba bajo su trasero para hacer que Hitler entre en razón. El bombardeo no debilitó el régimen, al contrario, lo consolidó. Sin embargo, los aliados aún avanzaban tanto por el este como por el oeste. Más al sur, a mediados de agosto, las fuerzas francesas y estadounidenses aterrizaron en Provenza. Los soldados estadounidenses del general Patch y los soldados del primer ejército francés comandados por el general Lattre comenzaron a invadir el sur de Francia. Ayudados por la FFI, las fuerzas francesas del interior liberaron Marsella antes de desplazarse hacia el Valle del Ródano. Pero estas imágenes de una fuerza de defensa humillada son engañosas. La gran mayoría de los soldados de Hitler se las arreglaron para retroceder. Más de 400.000 hombres regresaron a Alemania y se prepararon para defender la tierra natal. Lejos del frente, de regreso en Alemania, se proyectaban noticieros en los cines en un esfuerzo por alegrar la vida cotidiana. En el verano de 1944, a pesar de los bombardeos y mientras el Reich se desmoronaba, para muchos alemanes la guerra aún era algo distante. Las imágenes probaban el estilo de vida cómodo y las tradiciones folclóricas que reinaban en el país. Los alemanes aún tenían fe en Hitler. ¿Cómo podían hacer lo contrario si el partido estaba omnipresente? La población estaba bien alimentada. Las fábricas continuaban sus operaciones. La administración funcionaba y el zoológico de Berlín se mantenía abierto.
Era un verano maravilloso y aquellos en casa lo aprovechaban al máximo. ¿La guerra? ¿Cuál guerra? Esta escena de nados, filmada en agosto de 1944, fue en la ciudad de Dachau. Unos kilómetros más allá, el campo de concentración más antiguo en Alemania continuaba con la eliminación de los deportados, arrestados en toda Europa. Mientras Alemania disfrutaba de la diversión veraniega, la Europa invadida se mantenía bajo una sombra triste de los nazis. El régimen continuaba con su política de aniquilación. Entre mayo y julio de 1944, más de 435.000 húngaros judíos fueron enviados a los campos de muerte. En agosto del 44, los crematorios de Auschwitz no podían mantener el ritmo con el número de cuerpos que se apilaban. La SS comenzó a quemarlos en fosas abiertas. Aun cuando los aliados se aproximaban a la capital francesa, un último convoy de deportados dejó la región de París hacia los campos de muerte el 17 de agosto de 1944. Solo una semana más tarde, el 25 de agosto, París fue liberado. Los aliados no esperaban tener ese progreso tan rápido. Los estadounidenses desfilaban triunfantes entre las aclamaciones. Las mujeres parisinas abrazaban a sus libertadores. Podía verse la euforia en sus caras. Oh là là, good morning mademoiselle. Oh là là, I go to l'opéra. Oh là là, je speak pas very well. Oh là là, c'est-il là ou pas là en souriant? La petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh oh, oh là. Muchos soldados estadounidenses pensaron que lo peor había pasado y que vencer al Reich no era más que una formalidad. El verano mantenía la promesa de victoria. El otoño traería una serie de contratiempos. Desde los desembarcos del día D, el general estadounidense Eisenhower desconfiaba del comandante de las tropas aliadas, el general británico Montgomery, quien había supervisado una serie de fallos en Normandía. A pesar de estos contratiempos, Montgomery exigía dirigir las operaciones en contra del Reich, colocando a todas las fuerzas anglo-estadounidenses bajo su comando. Pero esta demanda era inaceptable para Eisenhower. Para evitar poner todas sus tropas bajo el mando de Montgomery, Eisenhower dividió sus fuerzas en dos grupos. El primero estaba bajo el mando de Montgomery. Atacaría por el norte hacia Bélgica y los Países Bajos, con el objetivo de apoderarse del puerto de Amberes. Una vez en el control de los aliados, los tanques y municiones podrían entonces ser enviados más cerca del frente. El segundo grupo estaba asignado al general estadounidense Bradley y atacaría por el este, respaldado por los ejércitos de los generales Patton y Simpson. Las cosas se movieron rápidamente desde septiembre de 1944. Los británicos y canadienses bajo el mando de Montgomery continuaron su avance y tomaron Bruselas. El día siguiente, en Amberes, los vencedores capturaron cientos de prisioneros, pero no sabían qué hacer con ellos. El zoológico se reasignó rápidamente. Aunque las autoridades belgas clamaban a Montgomery, él cometió un error. En el apuro por invadir Alemania, sus tropas se apoderaron del puerto de Amberes, como estaba planeado, pero no efectuaron una limpieza de las islas y las orillas de sus ríos que controlaban el acceso al puerto, mismos que estaban retenidos por unidades alemanas fuertemente armadas. Como resultado, ningún barco aliado podía usar el puerto ni abastecerse el frente. Este fracaso nuevo encolerizó a Eisenhower, y por una buena razón. Por 2 largos meses, ahora las tropas aliadas debían derrotar la resistencia alemana a través de peligrosas operaciones anfibias. La ofensiva fallida le costó a Montgomery 13.000 bajas. Pero tomaría más que eso para debilitar a Montgomery. Él persuadió al escéptico Eisenhower para que le diera todos los recursos disponibles. Su objetivo, lanzar una operación de paracaidistas en Arnhem, en los Países Bajos. Operación Market Garden.
El 17 de septiembre de 1944, más de 20.000 paracaidistas y más de 13.000 tropas en planeadores despegaron en dirección de los Países Bajos. Fue la operación aérea más grande en la historia. Los paracaidistas estadounidenses, británicos y polacos eran lanzados detrás de las líneas alemanas para apoderarse de una serie de puentes a través del río Mosa, el Waal y el Rin para evitar que los alemanes los destruyeran. Una vez que estos puentes fueran asegurados, las tropas terrestres podrían rodear las defensas de la línea de Siegfried por el norte e invadir el Reich. Monty estaba seguro de sí mismo. La guerra estaría ganada para la Navidad. Infortunadamente, la situación en tierra muy pronto se volvió complicada. Los planeadores aterrizaron, pero algunos se estrellaron. Las zonas de salto estaban muy lejos de sus objetivos. Los alemanes se apoderaron de un aeroplano y recuperaron algún equipo y suministros. Pero más importante, también encontraron un plan de la operación que un oficial había llevado con él en contravención de las órdenes. Cuando la Cuarta Brigada de Paracaidistas fue lanzada como refuerzo, los alemanes que esperaban a los soldados les dispararon en el aire como si fueran palomas. En la ciudad de Arnhem, 2 divisiones Panzer corrieron hacia el regimiento paracaidista británico y lo cercaron. Luego de 5 días de una lucha obstinada, los soldados de Montgomery fueron forzados a rendirse. En general, los aliados perdieron más de 17.000 hombres y liberaron solo una parte de los Países Bajos. El fracaso de la expedición solo fue el comienzo de un desastre terrible. Para ayudar a la operación Market Garden, los hombres de la compañía férrea holandesa hicieron huelga. Como represalia, el Reich bloqueó todas las importaciones de comida hacia los Países Bajos invadidos. Las filas crecían fuera de las tiendas de alimentos que estaban completamente vacías. De octubre en adelante, la hambruna cobró un precio terrible. Miles de civiles murieron de hambre. Henry, quien tenía entonces 10 años, recuerda, nada era más importante que la comida. Me despertaba en la mañana y pensaba en comida. Solíamos hablar sobre comida todo el día, y cuando iba a la cama, hambriento, soñaba con comida. Los holandeses sufrieron por largos meses lo que llamaron el Hunger Winter, el invierno del hambre. Al menos 16.000 civiles fallecieron. Mientras Monty era retenido en los Países Bajos, las fuerzas estadounidenses de Bradley progresaban. En septiembre, sus tropas alcanzaron la ciudad alemana de Aquisgrán. Hitler ordenó a sus fuerzas que defendieran la ciudad hasta la última bala. El primer ejército estadounidense debía apoderarse de la ciudad calle por calle, casa por casa, en un combate violento. No comprendo, dijo un soldado estadounidense. Saben que lo más probable es que mueran. ¿Por qué no simplemente se rinden? Luego de 5 semanas de asedio, durante el cual murieron más de 1.000 soldados estadounidenses, la ciudad finalmente cayó. Los alemanes experimentaron por primera vez lo que muchas personas a través de Europa sintieron unos años atrás, cuando tuvieron que huir de las hordas de la Fuerza de Defensa.
La toma de Aquisgrán fue un símbolo. Era la primera ciudad alemana que caía en las manos de los aliados. Esta presencia precaria en territorio alemán estaba muy lejos de significar la victoria. Los aliados se retrasaban ante la fiera resistencia alemana. Monty había fallado en su operación en los Países Bajos. El puerto de Amberes aún se encontraba imposible. Y el ambicioso general Patton, quien estaba ansioso de seguir sus avances hacia el este, estaba en desventaja por el combustible. Mis hombres pueden comerse sus cinturones, pero mis tanques deben tener combustible, reñía. Estaba paralizado. En un giro más de ironía, parte de su combustible había sido desviado a los británicos. Al frenar a Patton, los aliados no podían explotar el desmoronamiento del frente occidental. Como resultado, los alemanes tuvieron tiempo de reagrupar sus defensas y tomaron posiciones grupales más allá del Rin. El frente occidental estaba bloqueado. La guerra terminaría para la Navidad. Ese sueño se había evaporado. La guerra continuaría. En el frente soviético, la operación Bagration era un éxito. Entre el 22 de junio y el 31 de agosto de 1944, las ofensivas rusas pusieron a 700.000 alemanes fuera de combate. Las tropas bajo el comando del general Zhukov cubrieron 500 kilómetros en 5 semanas. Los soviéticos se aproximaban a Varsovia. La radio Moscú alentaba a la población a alzarse. Convencidos de que el Ejército Rojo los apoyaría, el Ejército Territorial Polaco lanzó una insurrección el 1 de agosto. Los primeros días fueron de euforia. Barricadas se levantaron en cada vecindario. Todos tomaron parte en el combate a su manera. Estos luchadores de la resistencia pusieron todo de ellos e hicieron retroceder a los alemanes. Los polacos sabían que los rusos estaban cerca, en el otro lado del Vístula. Con este aliado poderoso a la expectativa, los insurgentes no tenían nada que temer. Pero el 4 de agosto, los alemanes enviaron refuerzos. Su misión, eliminar el problema polaco bajo cualquier método. La ciudad fue bombardeada sin clemencia. Gradualmente, los alemanes retomaron el control de la ciudad y aplastaron a los insurgentes. El hospital estaba quemado. Los heridos fueron ejecutados. El movimiento de resistencia podía haber inclinado la balanza si hubiese tenido apoyo. Pero el Ejército Rojo se mantuvo al margen. Mientras las fuerzas alemanas destruían la ciudad, las tropas soviéticas acamparon a las orillas del Vístula. Stalin permanecía impertérrito. No intervendría. Por un tiempo, hasta les negó el permiso a los estadounidenses y a los británicos de usar sus campos aéreos para suministrar a los insurgentes. Los dejó para enfrentar la masacre. Tenía un motivo dual. Debía permitir que sus tropas recuperaran su fuerza después de la operación Bagration. Los cuerpos de suministro debían llevar combustible, armas, municiones y repuestos a sus nuevos frentes en el Vístula. Mientras tanto, Stalin dejó que aniquilaran a la resistencia polaca no comunista. Un movimiento cínico que quizás esperaba que se abriera el camino para que los comunistas asumieran el poder más tarde. Los anglo-estadounidenses protestaron, pero no tan fuerte como para poner en peligro su relación con Moscú. Ese era el precio de la alianza soviética contra Hitler.
La revuelta en Varsovia terminó con un baño de sangre. Mataron unos 25.000 civiles y 15.000 insurgentes polacos. Luego de 2 meses de combate feroz, las armas se callaron. El ejército de la resistencia se rindió. Varsovia estaba casi destruida completamente. Los polacos que esperaban el apoyo de los soviéticos ahora temían caer en sus manos. Como dijera un poeta, los esperamos, plaga roja, para que nos salven de la muerte negra. Mientras el ejército rojo acampaba en el Vístula, al occidente, los ejércitos aliados al fin pudieron abrir el puerto de Amberes. Los estadounidenses llegaron al Rin. Finalmente, tenían al Reich en una tenaza. Pero a pesar de este ataque en 2 frentes, el régimen nazi no mostró ninguna señal de desmoronarse. Al contrario, el ejército obedecía ciegamente a su líder supremo. En octubre, Himmler desató las fuerzas de asalto del pueblo, las tropas de guardia de asalto del pueblo. Esta milicia reclutó hombres que aún no servían en una fuerza de defensa en territorio nacional. En un golpe, un abogado provincial, un adolescente en el campo o un panadero de la aldea se encontraron armados con lanzamisiles para defender al Reich. Los alemanes aún estaban sólidamente detrás del Führer. No podían imaginar ninguna alternativa al régimen nazi. Esto fue porque durante los 12 años que estuvo en el poder, Hitler les lavó el cerebro a los alemanes. En diciembre de 1944, Alemania había resistido con 2 frentes por casi 6 meses. El Reich estaba herido, sangraba. Pero en el nivel económico, el país redobló esfuerzos en las fábricas al producir tanques, aviones, submarinos y municiones. Mientras no podían ganar la batalla en términos de cantidad, los alemanes emplearon armas nuevas, como vehículos destructores de tanques miniatura a control remoto y submarinos torpedo de un ocupante. Pero sobre todo, Hitler invirtió bastante en lo que llamaba las armas milagrosas. Las bombas que vuelan V1, que llovieron sobre Londres desde junio y mataron a miles de civiles. Los V2 fueron los primeros misiles balísticos de la historia. Por varios años, se habían desarrollado secretamente en las fábricas del Reich. En el otoño del 44, finalmente estaban listos. Estos misiles podían cargar 1 tonelada de explosivos grandes. Aunque estas armas de venganza tenían un impacto limitado, estimularon a los alemanes. Un joven escribió: de todo lo que hablamos es acerca del V2. Quizás podamos lanzarlos contra los Estados Unidos. Estoy seguro de que la victoria es nuestra. Esta destreza industrial se debía a un hombre, Albert Speer. El arquitecto del Führer supervisaba esta reorganización, la que describía como un milagro. Porque a pesar de los bombardeos de los aliados, la producción de armas de hecho se había incrementado para julio de 1944. Pero este milagro impío tenía un nombre: esclavitud. El Reich explotó a millones de trabajadores, deportados, judíos, comunistas, luchadores de la resistencia. También hubo reclutas laborales, reunidos de toda Europa. Los prisioneros de guerra se convirtieron en trabajadores. Casi 9 millones de hombres y mujeres trabajaron bajo condiciones atroces en el nombre del Reich.
Así fue que la industria alemana pudo mantenerse al día con el esfuerzo de la guerra. El Reich hasta pudo pasar de estar a la defensiva a la ofensiva. En el frente occidental, la división de las fuerzas aliadas en dos bloques había dejado este sector de las Ardenas peligrosamente desatendida. Ahí fue donde Hitler decidió atacar. El 16 de diciembre, para el asombro de los aliados, 1.900 armas abrieron fuego. En las pocas primeras horas, el elemento de sorpresa le dio al alto comando alemán un éxito inesperado. Los aliados pensaron que se trataba de un ejército derrotado. En su lugar, se enfrentaron a un contraataque violento. Para Hitler se trataba de una gran apuesta. Esperaba que esta ofensiva pudiera estabilizar el frente occidental al convencer a los anglo-estadounidenses que nunca podrían ganar. Y quién sabe, quizás hasta motivarlos a ponerse de su lado contra el demonio bolchevique. El Führer estaba convencido. La coalición este-oeste estaba en contra de la naturaleza y estaba destinada a quebrarse. Los marxistas se aliaron a los capitalistas. Simplemente era una herejía. Esta alianza podría desmoronarse. Tan solo había que darle el tiro de gracia. Los alemanes progresaron, ayudados por el mal tiempo, el que prevenía la intervención de la aviación aliada. El avance fue espectacular. Un teniente le escribió a su esposa: "No puedes imaginarte los días de gloria que experimentamos en este momento. Es como si los estadounidenses no pueden resistir el poderío de nuestro empuje". Las noticias se esparcieron por Bélgica y Alsacia, de los cuales ambos acababan de ser liberados de la peste marrón. Los alemanes se recuperan. Los civiles que acaban de regresar a sus hogares debieron irse de nuevo. Mientras tanto se preparaban para celebrar la Navidad, las familias alemanas también celebraban esta nueva ofensiva. ¡Qué regalo de Navidad más espectacular!, podía escucharse en las calles. Los afiches de Goebbels destacaban: "Las personas están profundamente felices que hayamos retomado la iniciativa, especialmente puesto que nadie se lo esperaba". Esta operación revigorizó a la población alemana. Un soldado escribió a su esposa: "La nieve debe estar manchada de rojo con la sangre de los estadounidenses. Los lanzaremos al océano. Los monos arrogantes, bulliciosos del Nuevo Mundo no pondrán un pie en nuestra Alemania". Pero la determinación de los soldados alemanes algunas veces escalaba a actos de brutalidad, ya que cometían crímenes de guerra numerosos. El 17 de diciembre, la SS les disparó a 69 prisioneros de guerra estadounidenses. El mismo día, en el pueblo pequeño de Malmedy, fueron descubiertos los cuerpos de 86 soldados estadounidenses ejecutados por la misma unidad de la SS. Los civiles belgas, hombres, mujeres y niños, también fueron masacrados. No le perdonaron la vida a nadie. Mientras tanto, el caos reinaba en las líneas estadounidenses. Para añadir a la confusión, los comandos alemanes disfrazados de estadounidenses se infiltraron en el territorio aliado. Cambiaban las señales de tránsito y realizaban sabotajes. Los soldados estadounidenses tenían sospechas de todos y de todo. Interceptaban los vehículos y cuidadosamente revisaban los papeles de identidad. Se les dijo que hicieran preguntas que solo los estadounidenses podían responder. En uno de los períodos más críticos del invierno de 1944, la policía militar preguntaba en cada punto de verificación: ¿quién es la novia del Pato Donald? ¿Cuál es el nombre del perro de Roosevelt? Algunas veces los espías eran capturados. Las tropas alemanas continuaban con su avance. Asediaron la pequeña ciudad belga de Bastona.
un punto estratégico crucial para el éxito de su operación. 18.000 soldados estadounidenses defendían la ciudad. Entre sus filas se expandieron los rumores que los alemanes no tomaban prisioneros. Los soldados estadounidenses redoblaron su determinación de resistir. Pero la ciudad rápidamente estaba rodeada con panzers. Las tropas estadounidenses fueron capturadas en una trampa. Mientras preparaba una ofensiva más al sur, el general Patton fue llamado al rescate. A medio invierno, giró su ejército 90 grados y se dirigió directo al norte, fuertemente hacia Bastona. Le había prometido a Eisenhower que esta maniobra no le tomaría más de 3 días. Sus tanques caminaron día y noche a través de condiciones espantosas, pero no tenían planes para las calles congeladas. Mientras tanto, en Bastona, los soldados estadounidenses se enfrentaban a los alemanes y al clima. Muchos murieron congelados en sus trincheras. El 23 de diciembre, los alemanes miraron al cielo con horror. La nieve se había detenido. Los copos de nieve fueron reemplazados por los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense que golpeaban las posiciones alemanas. Poco después, como había prometido, el tercer ejército de Patton llegó para aliviar el asedio de Bastona. Justo a tiempo. La apuesta de Hitler resultó contraproducente. El costo humano fue alto. Del lado de los aliados, 80.000 hombres muertos o heridos. Los alemanes contaban 120.000. En general, la batalla simplemente retrasó la hora de la verdad para el Reich. Pero vino como una llamada de alerta para los aliados. Se dieron cuenta de una cosa. Alemania aún era peligrosa. En el cuartel general del Führer, el estado de ánimo era de preocupación. Göring sugirió a Hitler que debía buscar una tregua. La guerra está perdida, le explicó. Hitler contestó: te prohíbo que tomes ese tipo de decisiones en este punto. Si me desobedeces, haré que te disparen. Hitler estaba envuelto en sus delirios. Insistió: nunca nos rendiremos. Podremos caer, pero nos llevaremos al mundo con nosotros. A pesar de la retirada de los ejércitos de Hitler de todos los frentes, aún quedaban 5 meses de guerra y caos antes de la caída de Berlín y la derrota del Tercer Reich. La bestia se había debilitado, pero aún estaba viva, y los alemanes parecían estar listos para seguir al Führer hasta el final.